agua se encuentra alrededor de toda la Tierra, desde las zonas polares, donde se encuentra en forma de hielo, hasta los géiseres humeantes del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. De hecho, cerca del 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua, pero ¿realmente conocemos y valoramos su importancia? Es bien sabido que donde hay agua es prácticamente seguro que hay vida. Esto debido a las propiedades físicas y químicas de esta preciada sustancia, que cumple funciones esenciales al interior de los seres vivos, al tiempo que sirve como reguladora de las condiciones climáticas en nuestro entorno. Sin embargo, cada vez es más frecuente encontrar problemas de contaminación en los cuerpos de agua de nuestro planeta, lo que tiene un grave impacto en las funciones naturales de este indispensable líquido. La contaminación se define como la introducción de alguna sustancia o energía que ocasiona un efecto negativo en el entorno. En el caso de los cuerpos de agua, como los lagos, ríos y océanos, los contaminantes se disuelven en ellos, se mantienen suspendidos o se precipitan, degradando la calidad del agua. Y las consecuencias de este fenómeno no solo afectan directamente a los ecosistemas acuáticos, sino que se filtran hasta la tierra, llegando incluso al agua potable disponible en nuestros hogares. La problemática de la contaminación incrementa mucho en el agua, debido a sus propiedades físicas y químicas, destacando su capacidad de disolver otras sustancias, por las que se gana el sobrenombre de solvente universal. Como consecuencia de esta característica tan particular, sustancias tóxicas de granjas, ciudades y fábricas se disuelven rápidamente en el agua y la hacen nociva para los seres humanos y para el ecosistema. La contaminación del agua se puede clasificar desde distintas perspectivas, pero la principal es la fuente de la contaminación. Sin embargo, a continuación mencionaremos la clasificación general del agua de acuerdo a su disponibilidad de manera natural y cómo se ven afectados cada uno de estos tipos de agua. En primer lugar, encontramos al agua superficial, que cubre alrededor del 70% de la superficie terrestre, como se mencionó anteriormente, y es aquella que llena los ríos, lagos y océanos. Como su nombre lo indica, las aguas superficiales circulan sobre el suelo y se producen tras los escurrimientos provocados por las precipitaciones o por el afloramiento de aguas subterráneas. En este sentido, la mayor parte de las aguas superficiales son representadas por los océanos que, a pesar de la gran cantidad de servicios ecológicos que nos brindan, incluyendo la absorción de más de una cuarta parte del dióxido de carbono que nuestras actividades producen, recibe una inmensa cantidad de contaminantes provenientes de la Tierra. Por otra parte, el agua subterránea es aquella que se encuentra bajo tierra como consecuencia de procesos de filtración, en la que el agua de lluvia se pasa a través de los sedimentos, al tiempo que se purifica por el pequeño espacio que existe entre las partículas sedimentarias. El agua disponible bajo tierra se ve afectada principalmente por el acarreo de productos químicos utilizados para la agricultura y la ganadería. Enfocándonos en el tema central, la contaminación por plásticos, prestemos especial atención a algunos datos sobre ellos. La mitad de los plásticos fabricados en la historia fueron hechos en los últimos 15 años. Entonces nosotros somos la generación que está produciendo más cantidad de plásticos que se desechan. La producción de plásticos ha incrementado exponencialmente, de 2.3 millones de toneladas en 1950 a 448 millones de toneladas en 2015, y se estima que para 2050 la producción de plásticos se dupliquen, es decir, se estima que produzcamos 996 millones de toneladas. Cada año alrededor de 8 millones de toneladas de plástico son desechadas a los océanos por las naciones costeras, lo que equivale a tirar 1,5 bolsas de basura plástica por cada metro de costa alrededor del mundo. ¿Se imaginan qué cantidad de basura plástica le estamos echando al mar? Y por último, como consecuencia de los aditivos utilizados en la fabricación de plásticos para hacerlos más fuertes, flexibles y duraderos, la vida de los plásticos se extiende por al menos 400 años antes de degradarse. Entonces, piénsenlo, pocas personas llegan a vivir 100 años. Imagínense más de 400. La contaminación por plásticos se ha convertido en uno de los más relevantes problemas ambientales, por una acelerada producción y la utilización de productos plásticos de un solo uso que sobrepasa nuestra capacidad de manejar los residuos.
Esta problemática es más evidente en los países asiáticos y africanos, donde los sistemas de recolección de basura son ineficientes o inexistentes con gran frecuencia. Sin embargo, en los países más desarrollados también se enfrenta dicha problemática, puesto que se tiene una muy baja cultura del reciclaje y existen pocos mecanismos para canalizar los residuos a su reciclaje. Siempre es más fácil aventar mi basura al bote de basura y no importarme hacia dónde va que buscar darle un adecuado tratamiento. La historia de los plásticos es bastante reciente, surgiendo en el siglo XX e impulsándose su producción tras la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que estos derivados de los combustibles fósiles llegaron para revolucionar al mundo, haciendo posible los viajes al espacio, apoyando a salvar vidas con dispositivos más accesibles y economizando combustibles al hacer más ligeros los automóviles, en la actualidad el 40% de los plásticos que se producen anualmente son plásticos de un solo uso, es decir, que se desechan después de ser utilizados una única vez. Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de los plásticos se desechan en los océanos, arrojados desde tierra o acarreados por la corriente de ríos importantes, que actúan como cintas transportadoras, acumulando más y más plásticos conforme avanzan con dirección al océano. Cuando los plásticos llegan al mar, una parte de ellos permanece en la costa, mientras que la mayor parte se introduce a las corrientes marinas, iniciando así un viaje por el mundo que los puede llevar desde las costas del Pacífico mexicano hasta las playas del sur de África. Un claro ejemplo de este fenómeno es la isla Henderson, en el Océano Pacífico, un atolón deshabitado entre Chile y Nueva Zelanda, donde científicos encontraron desechos plásticos provenientes de Rusia, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, China y Japón, que fueron llevados hasta ahí por la corriente del Pacífico Sur, una corriente marina con forma circular. ¿Se imaginan que la envoltura de las papas que se comen el día de hoy, el próximo año, pueden haber vuelto a México tras viajar por todo el océano? Está bien que nos guste viajar, pero esta no es la manera adecuada. Circulación y flujo constante, sino que por acción del sol, el viento y el movimiento de las olas, se rompen en pequeños fragmentos que se denominan microplásticos cuando tienen un tamaño de entre 100 nanómetros, la millonésima parte de un metro, y 5 milímetros, o nanoplásticos, cuando tienen un tamaño menor a 100 nanómetros, es decir, un tamaño cercano al de un virus. Los micro y nanoplásticos se disuelven en el agua y es prácticamente imposible limpiarla de ellos, pues su ínfimo tamaño hace muy complicada su filtración y su gran resistencia impide que se destruyan. Pero el problema se agrava cuando agua contaminada con estos plásticos es consumida por los animales, marinos o terrestres, pues su organismo es incapaz de metabolizarlos o desecharlos, y por el contrario, se mantienen acumulados en el cuerpo. En este sentido, estudios científicos han detectado presencia de nanoplásticos en la membrana celular de algunos organismos marinos e incluso en el líquido amniótico de mujeres embarazadas. Es decir, los bebés son expuestos a la contaminación por plásticos incluso antes de nacer. ¿Te imaginas qué tan grave es el problema? Como probablemente lo piensas, la presencia de estas sustancias nocivas a tal escala causa daños directos a las células, a pesar de que aún no se determina su alcance. Más allá de los micro y nanoplásticos, millones de animales mueren al año a causa de los plásticos, desde aves hasta peces y otros organismos marinos. De hecho, cerca de 700 especies de animales están siendo afectadas por los plásticos, incluyendo especies amenazadas, y todas las especies de aves marinas comen plástico al menos una vez en su vida. Sin lugar a duda, la mayor parte de los animales que son dañados por los plásticos mueren asfixiados o de inanición por el bloqueo de sus vías respiratorias y su tracto digestivo. Y esta situación no se limita solamente a los organismos marinos, sino que animales terrestres, incluyendo grandes mamíferos como elefantes, hienas, cebras, camellos y tigres, han consumido plásticos, lo que en la mayor parte de los casos les provoca la muerte. Respecto con las posibles soluciones, la mayor barrera es que en cuanto los plásticos se encuentran en el océano es, no imposible, pero sí muy difícil recolectar dichos desechos. En ocasiones algunos sistemas mecánicos son capaces de recolectar piezas grandes de plástico de aguas costeras, lo que resulta efectivo desde cierta perspectiva. En contraste, cuando se encuentran en aguas oceánicas es mucho más difícil recolectarlos,
y ni siquiera mencionar de cuando se convierten en micro o nanoplásticos. Por esto, la mayor solución que podemos plantear para la contaminación del agua por plásticos se centra en proponer estrategias de manejo de los residuos y reciclaje, sobre todo reduciendo la fabricación y utilización de productos plásticos de un solo uso. Como el poeta británico Winston Hugh Auden una vez dijo, miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua. Cuidemos el agua y evitemos contaminarla.